La Torre de Babel, el orgullo que desafió los cielos y despertó la diversidad humana. Imagina un mundo primigenio, donde las voces humanas se entrelazan en una sinfonía perfecta bajo un solo idioma, un canto que resuena a través de valles verdes, llanuras infinitas y colinas bañadas por el sol naciente. Tras el diluvio que renovó la tierra, un evento que marcó el fin de una era y el inicio de otra, los descendientes de Noé, un pueblo unido por la lengua y la memoria compartida de la supervivencia, emprenden un viaje hacia el este, guiados por un espíritu de ambición, curiosidad y solidaridad. Llegan a la llanura de Sinar, una vasta extensión de suelo fértil que se extiende como un manto dorado bajo el cielo ardiente, donde el viento susurra promesas de grandeza y los horizontes parecen invitar a la osadía más audaz. En este escenario de posibilidades infinitas, entre las sombras de un pasado reciente y las esperanzas de un futuro eterno, surge una idea revolucionaria: erigir una torre tan alta que alcance los cielos, un monumento colosal al ingenio humano que desafíe los límites de la creación y grabe su nombre en la eternidad como un legado imborrable. Este no es solo un relato de ladrillos y mortero, es la historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis 11, 1-9, una epopeya de orgullo desmedido, desobediencia desafiante y la intervención divina que transformó el curso de la humanidad para siempre. Quédate hasta el final, porque esta narrativa te llevará a un viaje de reflexión profunda sobre tus propias ambiciones, tus motivaciones y cómo se alinean con un propósito mayor que trasciende tu existencia. Retrocede a los días posteriores al diluvio, un momento de renacimiento para la tierra y sus habitantes. Las aguas, que habían cubierto montes y valles, se retiraron lentamente, dejando tras de sí un paisaje transformado, húmedo y lleno de vida nueva. Noé, el hombre que construyó el arca bajo la guía divina, y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, habían dado inicio a una nueva generación, un pueblo numeroso y diverso que compartía un idioma común, un lazo que facilitaba la comunicación, la colaboración y la construcción de comunidades florecientes. Con el paso de las generaciones, este pueblo, movido por líderes visionarios y un deseo de establecerse, decidió asentarse en la llanura de Sinar, una región rica en arcilla, recursos naturales y un clima que favorecía el trabajo continuo. La llanura, rodeada de ríos que serpenteaban como venas de vida, ofrecía un lienzo perfecto para sus planes grandiosos, un lugar donde la tierra misma parecía invitar a la creación. Entre ellos destacaba Nimrod, un hombre de fuerza extraordinaria, carisma magnético y una presencia que inspiraba a las multitudes. Descrito en Génesis 10, 8-10 como un poderoso cazador delante de Jehová y fundador de reinos como Babilonia, Erech y Akkad, Nimrod se convirtió en una figura legendaria, un líder cuya ambición trascendía lo ordinario. Se dice que fue él, con su visión audaz, quien pudo haber encendido la chispa detrás de esta empresa monumental. La idea de la torre no surgió de una necesidad básica de refugio o protección, sino de un anhelo profundo de inmortalidad, poder y un desafío directo a la autoridad divina. Venid, hagamos ladrillos, proclamaron con entusiasmo, y construyamos, utilizando la arcilla local mezclada con paja y el betún negro como mortero, materiales que reflejaban su ingenio, tenacidad y deseo de perdurar. La torre comenzó a alzarse, un testimonio vivo de su habilidad colectiva, con niveles que se elevaban hacia el cielo, cada uno más imponente que el anterior, adornado con detalles minuciosos que proclamaban su orgullo desmedido y su fe en su propia grandeza. El propósito de esta torre era ambicioso y multifacético, un reflejo de los anhelos más profundos de la humanidad en ese momento. Primero, pretendía servir como un faro que uniera a la humanidad y evitara su dispersión tras futuros cataclismos, como otro diluvio que temían repetir tras la experiencia de Noé. Imaginaban que una estructura tan alta sería un punto de reunión, un recordatorio visible de su identidad colectiva incluso si las aguas volvieran a subir. Segundo, y más significativo, se erigía como un desafío directo a la autoridad divina, un intento deliberado de tocar los cielos y establecer un nombre que trascendiera el tiempo, independiente de cualquier poder superior. Los constructores trabajaban con un fervor casi sagrado, sus voces elevándose en cánticos que llenaban el aire mientras apilaban ladrillo sobre ladrillo, convencidos de que su unión los hacía invencibles ante cualquier fuerza, incluso la de Dios mismo. Las escenas eran impresionantes, hombres y mujeres de todas las edades transportando materiales, niños observando con asombro, y líderes como Nimrod dirigiendo con gestos enérgicos. Pero esta unidad, aunque admirable en su ejecución técnica, estaba impregnada de arrogancia, un orgullo que oscurecía su visión. Desde lo alto, Dios observó el corazón de esta empresa con una mirada que combinaba comprensión y propósito. No se trataba solo de una estructura física, una torre de ladrillos y betún, era un símbolo de rebeldía, un intento de usurpar el lugar del Creador y afirmar la autosuficiencia humana. En Génesis 11:5, se narra con simplicidad pero con peso,
y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta visita divina no fue un acto de ira caprichosa ni un castigo impulsivo, sino una respuesta mesurada y sabia a la desobediencia y al orgullo que amenazaba con desequilibrar el orden establecido por la creación. Dios, al evaluar la situación desde su perspectiva eterna, reconoció el potencial inmenso de esta humanidad unida. Génesis 11:6 declara con claridad: He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y nada les será imposible. Esta capacidad para coordinarse, innovar y construir era un don divino, una muestra del ingenio humano otorgado por el Creador. Sin embargo, en manos de un corazón rebelde, ese potencial podía derivar en un mal sin límites, una torre no solo física sino moral que desafiaría los fundamentos de la existencia. Así, decidió intervenir no con destrucción inmediata, como lo hizo con el diluvio, sino con una medida transformadora y redentora: la confusión de lenguas. En un instante, la armonía vocal que había resonado en Sinar se deshizo en un caos de idiomas desconocidos. Los trabajadores, que hasta ese momento se entendían con una claridad perfecta, se encontraron atrapados en un torbellino de sonidos incomprensibles. Un albañil gritaba órdenes en una lengua gutural que sus compañeros no reconocían, otro respondía en tonos melódicos que carecían de sentido, y un tercero dejaba caer sus herramientas al suelo, desconcertado. La comunicación, el pilar de su proyecto, colapsó por completo. El trabajo, que había avanzado con precisión milimétrica, se detuvo en seco. La torre, incompleta, quedó como un monumento al fracaso humano, sus cimientos aún firmes pero su cima inalcanzada, un recordatorio silencioso de su audacia y su error. Dios dispersó a la gente por toda la tierra, cumpliendo su mandato original de poblar la creación, pero ahora en una diversidad lingüística y cultural que marcó un nuevo comienzo para la humanidad. La llanura de Sinar, antes un hervidero de actividad y unidad, se transformó en un mosaico de grupos que se alejaban en direcciones opuestas, cada uno llevando consigo fragmentos de un idioma nuevo. Algunos se dirigieron al norte, siguiendo el curso de ríos desconocidos, otros al sur, hacia tierras áridas, cargando herramientas, recuerdos y palabras que evolucionarían con el tiempo. El silencio envolvió la llanura, roto solo por el viento que susurraba entre los restos de la torre, llevando consigo ecos de lo que pudo haber sido. Los cimientos, aún visibles bajo la luz del sol poniente, se convirtieron en un símbolo perdurable de la ambición humana y la corrección divina. Con el paso de los años, la región fue conocida como Babilonia, un nombre que deriva de confusión o Balal en hebreo, un eco perpetuo de aquel día decisivo que cambió el destino del mundo. De esta dispersión nacieron naciones como los acadios, con su escritura cuneiforme, los sumerios, creadores de las primeras ciudades, y los elamitas, con sus tradiciones únicas, cada una llevando consigo su lengua y costumbres, enriqueciendo la tapestía humana con una diversidad que, aunque originada en un castigo, se reveló como una bendición inesperada y profunda. Este relato resuena profundamente porque refleja nuestras propias luchas internas con la ambición y el deseo de control. ¿Has sentido alguna vez el impulso de construir algo que te eleve por encima de los demás, un legado que dependa únicamente de tu esfuerzo y voluntad? La historia de Babel nos enseña que la verdadera fortaleza, la verdadera grandeza, reside en alinear nuestras metas con la voluntad divina, no en desafiarla ni en depender solo de nosotros mismos. Los constructores eran hábiles, ingeniosos y profundamente unidos, pero su error fundamental fue olvidar su lugar en la creación, su dependencia del Creador. La torre no fue condenada por su altura física, por su ambición arquitectónica, sino por la intención arrogante que la sustentaba, por el corazón que la motivó. La confusión de lenguas, aunque un castigo inicial, trajo consigo un regalo inesperado, la diversidad cultural que hoy celebramos en poemas épicos, canciones que cruzan fronteras, danzas que cuentan historias y oraciones que elevan el espíritu. Reflexiona sobre los constructores de Babel con más detalle. Eran visionarios con una visión nublada por el orgullo. Imagina sus días en la llanura de Sinar, las manos callosas y agrietadas de los trabajadores moldeando ladrillos bajo el sol implacable, el ritmo constante de los martillos golpeando el betún negro, las voces alzándose en un coro unificado que llenaba el aire con una energía casi palpable. Las familias acampaban alrededor, sus tiendas de tela tejida reflejando la luz dorada del atardecer, mientras los niños corrían entre montones de arcilla, jugando con fragmentos de los ladrillos aún húmedos. Los líderes, con túnicas adornadas con hilos de colores y expresiones de orgullo, supervisaban desde plataformas elevadas, planeando nuevas alturas con una mezcla de entusiasmo y soberbia. Entre ellos, Nimrod se destacaba, su figura imponente dirigiendo con gestos enérgicos, su voz resonando sobre el ruido de la construcción. Pero en lo profundo de sus corazones latía un deseo peligroso, rivalizar con el Creador,
erigir un nombre que eclipsara el de Dios y afirmara su independencia. Este orgullo, sutil pero poderoso, era el verdadero cimiento de su obra, más sólido y duradero que los ladrillos cocidos al fuego. Cuando Dios descendió, no lo hizo con una ira ciega ni con un juicio inmediato, sino con una mirada de comprensión y un propósito redentor. Génesis 11:7 sugiere una decisión estratégica y compasiva: descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan el habla unos con otros. Este acto fue una misericordia disfrazada, un freno divino para evitar que la humanidad, unida en su rebeldía, se autodestruyera por completo. Imagina el caos que siguió: un albañil gritando instrucciones en una lengua gutural que sus compañeros no podían descifrar, otro respondiendo en tonos melódicos que parecían música sin sentido, y un tercero dejando caer sus herramientas al suelo, desconcertado por el alboroto. Las miradas de frustración y desconcierto dieron paso a la separación, y pronto, pequeños grupos comenzaron a formarse, cada uno adaptándose a su nuevo idioma. La llanura de Sinar, que había sido un símbolo de unidad y esfuerzo colectivo, se vació lentamente, dejando la torre como un esqueleto de ambición abandonada. La dispersión fue un proceso gradual, pero inevitable. Algunos clanes se dirigieron al norte, siguiendo el curso de ríos que serpenteaban hacia tierras desconocidas, otros al sur, hacia regiones áridas donde el sol quemaba con más fuerza, cargando consigo herramientas rudimentarias, recuerdos de su pasado común y palabras que evolucionarían con el tiempo. La llanura de Sinar, antes un hervidero de actividad, quedó envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el viento que susurraba entre los restos de la torre, llevando consigo ecos de lo que pudo haber sido. Los cimientos, aún visibles bajo la luz cambiante del día, se convirtieron en un símbolo perdurable de la ambición humana y la intervención divina. Con el paso de los años, la región fue conocida como Babilonia, un nombre que deriva de Balal, que significa confusión en hebreo, un eco perpetuo de aquel día decisivo que cambió el destino del mundo. De esta dispersión nacieron naciones como los acadios, con su escritura cuneiforme grabada en tablillas de arcilla, los sumerios, creadores de las primeras ciudades organizadas y templos sigurats, y los elamitas, con sus tradiciones únicas que florecieron en las tierras altas, cada una llevando consigo su lengua, sus costumbres y su identidad, enriqueciendo el habla humana con una diversidad que, aunque originada en un castigo, se reveló como una bendición inesperada y profundamente transformadora. Hoy, enfrentamos nuestras propias torres en un mundo moderno. ¿Qué estás construyendo en tu vida que podría colapsar bajo el peso del orgullo? Reflexiona sobre tus proyectos, carreras que consumen tu tiempo y energía, tecnologías que amplifican tu ego, redes sociales que miden tu valor por likes y seguidores, ambiciones que ignoran a los demás en pos de la gloria personal. La historia de Babel nos desafía a edificar con humildad, a buscar un legado que perdure no por su altura ni su imponencia, sino por su bondad, su impacto en los demás y su alineación con un propósito superior. La diversidad de lenguas, aunque un castigo inicial, se transformó en una riqueza incalculable, literaturas que han inspirado generaciones, danzas que narran historias de resistencia, oraciones que elevan el espíritu en múltiples tonos y formas, que refleja la creatividad humana guiada por un diseño divino. En un mundo de rascacielos que tocan las nubes y plataformas digitales que conectan millones, ¿qué torre eriges? ¿Es un puente que une a las personas o una barrera que te separa de lo trascendente? La lección de Babel trasciende los siglos y las culturas. En un mundo dividido por lenguas, fronteras y diferencias, nos invita a unirnos no por ambición desmedida, sino por amor, empatía y fe en un propósito compartido. La torre, aunque incompleta y abandonada, dejó un legado de advertencia y esperanza, un recordatorio de que el orgullo puede dividir lo que la colaboración une, mientras que la humildad puede transformar la confusión en armonía. ¿Qué lenguaje de orgullo hablas hoy en tu vida cotidiana? Las palabras que usas para exaltarte a ti mismo, las acciones que buscan reconocimiento exclusivo, ¿cómo puedes convertirlo en un diálogo de humildad, en un esfuerzo por servir a otros y honrar un plan mayor? Comparte tu reflexión, podría ser un faro de luz para alguien que atraviesa su propio desierto de ambición. Este relato de Génesis 11 es más que un evento antiguo, es un espejo de nuestro tiempo, una llamada a la sabiduría y la introspección. Los constructores actuaron con audacia y habilidad, pero su sueño carecía de raíz espiritual, de alineación con la voluntad divina. Dios, con sabiduría infinita, los dispersó no para destruirlos, sino para salvarlos de sí mismos, redirigiendo su camino hacia un futuro de diversidad y crecimiento. En un mundo de ambiciones desenfrenadas, donde las torres modernas, corporaciones, imperios digitales, carreras sin fin, amenazan con eclipsar los valores humanos, busca la guía divina. ¿Cuál es tu Babel personal? ¿Qué ambición te aleja de tu verdadero propósito?
¿Qué deseo de control te separa de la paz interior? La respuesta a estas preguntas podría abrirte a un milagro de transformación, a un redescubrimiento de tu camino. Quédate con esta idea poderosa. La confusión puede ser el germen de una nueva creación, el punto de partida para una vida renovada. La torre cayó, pero de sus ruinas nació un mundo nuevo, diverso y lleno de posibilidades. Tu carnero, la provisión, la salvación, el milagro que buscas, está más cerca de lo que imaginas, esperando en el arbusto de tu fe y humildad. Persigue esa virtud, confía en la sabiduría que viene de arriba y deja que tu historia inspire a otros a construir legados eternos. La Torre de Babel sigue siendo un símbolo vivo en nuestra memoria colectiva. Imagina su sombra proyectándose sobre la llanura desierta al atardecer, un recordatorio silencioso de la fragilidad humana frente al poder divino. Las naciones que surgieron de su dispersión trajeron consigo arte, ciencia, espiritualidad y literatura, pruebas de que la diversidad, aunque nacida del castigo, fue redimida por la creatividad y la resiliencia humana. Piensa en tus propios proyectos. ¿Qué torres intentas alcanzar en tu vida diaria? ¿Son puentes que conectan a las personas, que fortalecen relaciones y comunidades, o son barreras que te aíslan en tu orgullo? Reflexiona sobre tus metas, tus sueños. ¿Buscas gloria personal, reconocimiento fleeting, o un impacto que trascienda tu tiempo en la tierra? La historia de Babel nos urge a construir con intención, a edificar vidas y relaciones que reflejen la voluntad de un propósito mayor, un diseño que honre tanto a los demás como al Creador. Considera el impacto a largo plazo de aquella decisión divina. La confusión de lenguas no solo separó a la humanidad, sino que la inspiró a crear. Las primeras palabras en nuevos idiomas dieron lugar a mitos épicos que han perdurado milenios, a himnos que elevan el alma, a leyes que moldearon sociedades y a artes que han decorado la historia. La llanura de Sinar, vacía de su bullicio inicial, se convirtió en un lienzo para la narrativa humana, un punto de partida para civilizaciones que dejaron huellas imborrables. Hoy, en un mundo de globalización que busca unir y división que persiste, la lección de Babel sigue vigente. La unidad sin humildad lleva al colapso, pero la diversidad con propósito enriquece y da vida. ¿Qué puedes soltar en tu vida para que tu torre se alinee con un bien mayor? ¿Qué parte de tu ego, de tu deseo de control, puedes dejar atrás? Comparte tu experiencia. Podría ser una luz para otros en su propio viaje de autodescubrimiento y redención. Génesis 11 es más que un relato antiguo, es un espejo de nuestro tiempo, un reflejo de las luchas y aspiraciones humanas. Los constructores de Babel soñaron en grande, con una audacia que aún admiramos, pero su sueño carecía de raíz espiritual, de una conexión con la voluntad divina que les diera sustento. Dios, con sabiduría infinita y compasión, los dispersó para salvarlos de sí mismos, redirigiendo su camino hacia un futuro de diversidad, crecimiento y posibilidad. En un mundo de ambiciones desenfrenadas, donde las torres modernas de poder económico, influencia digital y estatus social amenazan con eclipsar los valores de comunidad y amor, busca la guía divina. ¿Cuál es tu Babel personal? ¿Qué ambición te aleja de tu propósito más profundo? ¿Qué deseo de grandeza te separa de la paz y la conexión auténtica? La respuesta a estas preguntas podría transformarte, guiándote hacia un milagro de renovación y propósito. La fe redime la confusión, transforma el caos en orden, y de las ruinas de nuestro orgullo puede surgir un mundo nuevo. La torre cayó, pero de sus escombros nació una humanidad diversa y resiliente. Tu carnero, esa provisión, esa salvación, ese milagro que anhelas, está al alcance, esperando en el arbusto de tu humildad y confianza. Persigue esa virtud con determinación, confía en la sabiduría que viene de arriba y deja que tu historia inspire a otros a edificar legados eternos que trasciendan el tiempo.